Disponemos nuestros corazones al fluir del Señor, que el Señor nos fortalezca a todos conforme necesitamos, amén. Que ahora también en la consideración de su palabra sea su Santo Espíritu ayudándonos, enseñándonos, como solo Él puede verdaderamente hacerlo, amén. Solamente el Señor tiene palabra de vida eterna para nosotros. Hermanos, tenía en mi corazón poder compartir en esta mañana con los hermanos una porción de la palabra que yo sé que es bien conocida por todos. Está en el libro de los Salmos, si me acompañan los hermanos allí. Es un salmo que es muy recordado, que ha venido siendo comprendido por los hermanos a lo largo de toda la historia de la iglesia y que expresa una realidad que hoy nosotros también podemos experimentar y aprovechar. Amén. Está el Salmo 133. Es un cántico gradual, como lo expresa allí el texto, inspirado también por el Espíritu, que lo dejó consignado de esta manera, que es un cántico gradual de David. Como nosotros sabemos, estos cánticos graduales, estos salmos graduales, eran salmos que el pueblo de Israel iba entonando mientras que iban haciendo esta peregrinación hacia el templo de Dios, que el templo que fue construido por Salomón. Amén. Y conforme los habitantes de Israel iban saliendo desde cada uno de sus sitios, desde sus lugares de habitación, y se iban acercando hasta Jerusalén, hasta llegar finalmente allí a este lugar donde estaba la presencia misma de Dios, en el templo, en aquel lugar santísimo, pues iban entonando estos cánticos que los iban acercando cada vez más conforme esa experiencia de acercamiento hacia ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Conforme ellos iban avanzando hacia este lugar, entonces iban recordando estos cánticos que les iban alegrando sus corazones y les iban motivando a poder llegar a encontrarse finalmente, a poder estar allí delante de la presencia de Dios, todos juntos, alabando y gozándose en la presencia de Dios. Amén. Y esto es justamente un poco lo que quiere transmitir aquí este salmo, que es uno de los últimos cánticos graduales, o sea, cuando ya estaban a las puertas finalmente de poder estar ya finalmente allí en el templo celebrando aquellas fiestas que el Señor estableció para que fuesen celebradas en su presencia. Entonces comienza el salmo diciendo así, vamos a leerlo de principio a fin y luego nos vamos a devolver un poco para considerar. Dice, Salmo 133, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Entonces este salmo comienza al principio con una palabrita, ¿no?, que es mirad. Y podríamos entender esto de diferentes formas, ¿no? Esa primera palabra ahí en el versículo 1, este mirad, podríamos entenderlo casi como una ordenanza de parte de Dios para nosotros, ¿no? También podríamos entenderlo como que debe haber ese grado de sorpresa en nosotros, de vislumbre ante nuestros ojos, de eso que nosotros tenemos delante y en medio nuestro. ¿Amén? Pero esta palabrita, esta primera palabra con la que comienza el Salmo, mirad, conlleva en sí misma un milagro de parte de Dios en nuestras vidas. Porque este mirad de Dios, esto que Dios quiere que veamos, no puede ser percibido solamente por nuestros ojos naturales. No puede ser solamente entendido ni cumplido solamente por lo que nosotros vemos externamente. ¿Amén? Nosotros quizás podríamos entender que lo que el Señor quiere que veamos es algo solamente externo, pero nosotros podemos ver por toda la Escritura, mis hermanos, que toda la realidad que se refiere al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al propósito que el Señor tiene con nosotros como sus hijos, al sernos parte de su cuerpo, todo lo que el Señor da y revela de su iglesia es justamente por medio de la revelación. En la iglesia misma, la realidad de lo que es el cuerpo de Cristo,
la realidad de lo que es la esposa del Cordero. Esa realidad no puede ser entendida solamente por medios naturales, sino que se requiere de una revelación del Espíritu que abra nuestro entendimiento y nuestros ojos y nuestros sentidos espirituales para poder percibir verdaderamente la grandeza y la belleza que hay en medio de la iglesia del Señor. O sea que este mirad aquí no es solamente un mirad externo, sino que este mirad conlleva la obra del Espíritu en nuestra vida, la obra de Dios mismo. Hermanos, nosotros éramos ciegos, nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales estaban dormidos, estaban velados ante Dios mismo y ante su obra y ante su propósito. Y la obra que Dios ha venido haciendo en nuestro espíritu, desde el momento en que nosotros nos hemos arrepentido y hemos aceptado la salvación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, y hemos recibido el Espíritu Santo que mora ahora en nosotros, desde ese momento la obra del Señor en nuestras vidas es ir quitando poco a poco los velos de nuestros ojos, para que nosotros podamos ver cada vez con mayor claridad lo que Él es, verlo a Él mismo, y viéndolo a Él, entonces también podamos comprender lo que Él tiene para nosotros como su propósito. Amén, su iglesia. Y siempre recordamos aquel pasaje, ¿no?, en el que Pedro hace esa declaración preciosa, ¿no?, aquella declaración que procede de la revelación del Padre para Simón Pedro, ¿no? ¿Quién eres tú, Señor Jesús? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Esa revelación que provino del Padre, de quién era el Hijo, de quién era aquel Jesús que estaba allí encarnado, que no era cualquier hombre, sino que era el Hijo eterno de Dios que se había hecho hombre, que había tomado humanidad y que estaba ahora delante de los ojos de Pedro y de todos sus discípulos y de toda la multitud, pero que solamente por revelación del Padre los discípulos pudieron ver que no era un hombre más, que no era un maestro más, que no era un profeta más, sino que verdaderamente aquel que estaba allí delante de ellos, sus ojos fueron abiertos para poder comprender que aquel hombre era el Hijo eterno de Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Amén? Y gloria al Señor, porque eso es algo que abre nuestros ojos. Es un milagro de Dios el que podamos nosotros confesar con nuestra boca, el que hayamos podido cantar hoy como cantábamos: tú, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Y esa es la obra del Señor, quitar los velos de nuestros ojos. Amén. Y luego entonces, producto de esa revelación, entonces el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre aquella roca, sobre aquello que tú has visto, sobre aquello que tú has confesado, yo edificaré mi iglesia. Y ahí entonces el Señor Jesús introduce la revelación de su iglesia, de su cuerpo, de la realidad de su cuerpo. ¿Amén? Entonces es una revelación. La iglesia es una revelación, y nosotros como hijos de Dios tenemos que pedirle al Señor que así como Él nos va revelando quién es Él, su grandeza, su majestad, su señorío, su autoridad, su amor, toda la hermosura y la belleza que hay en el Hijo de Dios, y que nos la revela el Espíritu Santo que ahora está en nosotros, que así conforme Él nos va mostrando quién es Él, de esa misma forma nos vaya mostrando qué es su iglesia. Porque ahora Él no está solo, sino que ahora Él tiene un cuerpo en su iglesia. Y conforme nosotros conozcamos más profundamente, conforme el Señor vaya abriendo más nuestros ojos, conforme el Espíritu nos vaya enseñando más quién es aquel Verbo, el Hijo de Dios, entonces nosotros vamos pudiendo ver de una mejor manera también quién es la iglesia. Amén. Y es una revelación en el Espíritu. Por eso este primer llamado aquí que hace el salmista no es solo algo externo, es algo espiritual, es algo que tiene que ser entendido, comprendido, percibido y visto desde nuestro espíritu, desde lo que el Espíritu nos enseña a nosotros. Amén. No podemos quedarnos solamente con una visión muy externa, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos, ¿no? Solamente con la apariencia externa o con la realidad externa de que podemos incluso en estos días estar nosotros juntos, amén, sino que al estar juntos, eso tiene que abrir nuestros ojos espirituales para poder ver la verdadera realidad que hay detrás de ese estar juntos, amén, que no es solamente algo externo, es algo precioso y maravilloso, una realidad espiritual que ocurre cuando nosotros podemos estar verdaderamente juntos, amén. Ustedes recuerdan aquel pasaje en el que el Señor sana a este ciego, un ciego de nacimiento, y el Señor
hace una obra en él y luego le pregunta, ¿puedes ver ahora? Y este hombre le responde al Señor, veo los hombres como árboles que se mueven. Y entonces el Señor nuevamente opera aún más en él, para que esa visión que ya había recibido, porque antes no veía absolutamente nada, estaba totalmente en tinieblas, pero ahora podía ver ya las siluetas de los hombres como árboles que se movían. Pero este hombre pudo aceptar y pudo reconocer que aún no veía con toda claridad y que necesitaba una operación aún más profunda de Dios en su ser para poder ver aún más claramente. Él no quería conformarse solamente con algún destello pequeño de la luz ni con siluetas. Él quería poder ver perfectamente. Amén. Y esa misma es nuestra condición. Si nosotros reconocemos a los pies del Señor que necesitamos seguir viendo de una manera más clara cada vez. Amén. Que no podemos pretender haberlo visto ya todo. Amén. Que no podemos pretender creer que ya hemos experimentado todo lo que Dios tiene para experimentar en medio de su iglesia, sino que le rogamos constantemente al Señor, Señor, sigue abriendo nuestros ojos, Señor. Hemos conocido acerca de ti, hemos conocido acerca de tu casa, de tu iglesia, lo hemos incluso experimentado, pero Señor, no queremos quedarnos, sino que queremos seguir avanzando cada vez más. Que tú sigas limpiando nuestros ojos, que los sigas abriendo para ver cada vez con mayor claridad. Amén. Y todo esto está escondido dentro de esta pequeña palabra que el Señor nos dice acá, mirad, ¿no? Y es precioso que el Señor continúe entonces diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ¿no? Y esa palabrita que aparece ahí también, ese cuán, implica justamente eso. Pudiera haber dicho simplemente, mirad que es bueno y que es delicioso, ¿amén? Pero el Señor quiso agrandar esta bondad y este deleite que hay. ¿Amén? Cuán bueno y cuán delicioso es. Y cada vez que nosotros leemos este pasaje, sin importar lo que hayamos podido recibir hasta el día de hoy o experimentar por revelación de parte del Señor hasta el día de hoy con respecto a lo que es Él y su iglesia, tenemos que decir cuán bueno y cuán delicioso es. O sea, aún hay una medida adicional. ¿Amén? Aún tenemos que seguir deslumbrándonos, maravillándonos por lo que es el Señor y lo que es su iglesia. ¿Amén? Ese cuán implica que no importa en la medida que hoy estemos, hay una porción adicional. Hay algo más que podemos disfrutar, hay algo más que deberíamos recibir, hay algo más que deberíamos ver. Amén. Que nunca podríamos decir que llegamos a la medida en la que ya le hemos experimentado completamente. Amén. Porque el Señor está depositándose Él plenamente en medio de su casa y el Señor en su gloria está queriendo dispensarse y el Señor nunca podrá terminar, nunca podremos decir nosotros que hemos alcanzado ya la medida de dispensación del Señor, sino que el Señor constantemente quiere seguir llenándonos, ¿amén? Quiere seguir dándonos de Él, y a eso se refiere ese cuán bueno y cuán delicioso es. Amén. Y me llama la atención también aquí en este primer verso cómo el Señor dice que es bueno y que es delicioso. ¿Amén? Porque el enemigo también está obrando y quiere estorbar esa obra del Señor, ¿no? Y como sabemos bien, el enemigo obra desde el principio justamente para velar nuestros ojos y que no veamos como el Señor quiere que veamos y para que no veamos lo que el Señor quiere que veamos, ¿no? Allá en 2 Corintios nos muestra que esa es la obra hasta el día de hoy del maligno, ¿no? Dice que él quiere velar, que él quiere cegar el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Jesucristo. ¿Amén? Y eso no es solamente al principio cuando nosotros creemos en el Señor, ciertamente al principio de nuestra vida cristiana hay una lucha hasta que por fin la luz, un rayito de luz del Señor logra entrar en nuestro espíritu y logra alumbrarnos, y por ese alumbramiento entonces creemos en Él y por fin entonces podemos empezar a tener esta visión del Señor, de su gloria y de su propósito. ¿Amén? Pero también el enemigo sigue trabajando en esto, y si ya vemos un poco del Señor, el enemigo quiere velar nuestros ojos para que no veamos aún un poco más. ¿Amén? De lo que el Señor quiere entregarnos. Es más, Él quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en otras cosas diferentes. El Señor quiere que nosotros veamos, percibamos la realidad del Espíritu en medio de la comunión de sus hijos y que veamos cuán bueno y cuán delicioso es esa comunión.
Pero el enemigo quiere cerrar esa realidad, quiere velar nuestros ojos y quiere que nosotros pongamos nuestros ojos naturales y carnales en ver otras cosas que también pueden estar. ¿Amén? Y entonces el enemigo no nos diría, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, sino más bien quiere que nosotros, decirnos a nosotros, vean qué difícil es, vean qué incómodo es el que estemos juntos, ¿no? Cuánto perdemos de tiempo al estar juntos, ¿no? Qué costoso es para nosotros mantener la comunión, ¿no? Qué difícil es para nuestro orgullo, para nuestro egoísmo y para nuestro ego el tener que estar juntos unos con el otro, ¿no? El a veces tener que dormir un poquito incómodos, ¿no? El tener que sacar un poco de nuestro tiempo que podríamos dedicar a nuestros propios deleites y descansos, quizás para poder tener una comunión con nuestros hermanos, ¿no? Y ahí el enemigo quiere que pongamos nuestros ojos, ¿no? O miren cuántas dificultades se presentan entre ustedes, ¿no? Y quiere hacer del centro que pongamos nuestra mirada en aquellas dificultades, en aquella personita que nos incomoda, ¿no? Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros veamos. Pero el Señor nos llama aquí, nos recuerda nuevamente, no vean con esos ojos, perciban en el Espíritu y vean esta realidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Amén. Y es una realidad constante, por eso termina con un es. Y no nos dice mirad cuán bueno y cuán delicioso fue. No, ni será. No, es ahora, es una realidad constante ahora. Amén. De manera que tampoco podemos quedarnos con experiencias pasadas y quizás que el enemigo siembre en nosotros un desánimo, como simplemente recordando que algo que pasó anteriormente fue lo que fue bueno y delicioso, pero que ahora eso ya no existe más, sino que tenemos que permanecer en esa realidad por el Espíritu. El Espíritu tiene que seguir dándonos esa frescura en nuestra comunión, de seguir poder percibiendo la bendición de Dios en medio de nuestra comunión. ¿Amén? Ni tampoco podemos pensar que es una realidad que solamente será más adelante, que solamente podrá ser cuando el Señor avance mucho más en medio nuestro. No, es una realidad que es ahora. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, ahora y constantemente, y todo el tiempo va a ser una bendición y va a ser una delicia, un deleite para nosotros en nuestro espíritu el poder estar juntos. Amén. Perseveremos en esa comunión en el Espíritu del Señor. Amén. Ahora, dice, habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces este conlleva otro aspecto, ¿amén? Y es el hecho de que no solamente el estar juntos, ¿no? Claro que debemos estar juntos, pero ese estar juntos tiene que ser complementado también por la armonía. ¿Amén? Y por eso es que necesitamos entre nosotros que nuestra comunión no sea solamente algo externo, sino que nuestra comunión sea lubricada por el Espíritu Santo de Dios, que sea una comunión verdaderamente espiritual. Amén. Que podamos comprender que cuando estamos juntos para nuestro Señor, que estamos juntos en una comunión espiritual, que no estamos juntos solamente para desarrollar una vida social entre nosotros, que no estamos juntos solamente para evidenciar a los demás un ministerio específico, que no estamos juntos solamente para sobresalir en medio de los demás. Si esa es nuestra intención al estar juntos, entonces nosotros no vamos a poder estar en armonía, vamos a desentonar en lo que Dios quiere. ¿Amén? La única manera, hermanos, de que nosotros podamos estar juntos, pero no solo juntos y en armonía, es si cada uno de nosotros como hijos de Dios, nos disponemos en nuestro espíritu y podemos estar atentos a la dirección de nuestra cabeza. ¿Amén? Él, como cabeza de su cuerpo, es el único que puede darnos la armonía. Él es el único que puede coordinarnos. Él es el único que puede ayudarnos para no estorbarnos unos a otros, para no agredirnos unos a otros. ¿Amén? Pero si nosotros no estamos atentos a la dirección del Señor y al mover en nuestro espíritu, sino que nos movemos aparte de esa dirección, entonces comenzamos a desentonar, ¿no? Comenzamos a querer afectar esa comunión
que solamente puede ser sostenida en armonía si estamos atentos a la dirección y a la voz del Espíritu. Él es el que nos coordina. Amén. Vamos a recordar unos pasajes con respecto a esto muy rápidamente. Ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2 inicialmente. Efesios 2, verso 19. 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor, la realidad de la iglesia, amén. Hijos de Dios, ahora somos hechos hijos de Dios por recibir su Santo Espíritu. Dice, y continúa diciendo acá, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, sobre los ministerios que nos hablan de Cristo mismo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y luego dice acá, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces no hay manera de estar bien coordinados, de estar en armonía juntos, sino solamente por medio de la dirección de nuestra cabeza. ¿Amén? Es estando y permaneciendo en Cristo que nosotros podemos estar en armonía. ¿Amén? Cuán difícil es, hermanos, cuando nosotros queremos anteponer nuestros intereses, nuestras intenciones, nuestras ideas, amén, en medio de la comunión de los hermanos, amén. Aún nuestros gustos o nuestras intenciones o lo que nosotros quisiéramos hacer, amén. Pero nosotros debemos rendir todas esas intenciones, gustos, intereses propios y rendirlos a la dirección del Espíritu, amén. Y esperar que el Espíritu sea el que nos vaya dando a cada uno lo que Él espera mover en medio de la comunión de sus hijos. Amén. Qué precioso es que podamos todos esperarnos, hermanos, que no queramos adelantarnos, sino que estemos todos atentos a nuestra cabeza, amén, para no estorbar a los demás, ni mucho menos llegar a estorbar la presencia del Señor, y que esa armonía que requiere que todos estemos coordinados por nuestra cabeza, pues se ve afectada y no podamos estar juntos, pero también en armonía, amén. Entonces debemos estar atentos al mover del Espíritu, en el Espíritu de cada uno de los hijos de Dios. También hay en el capítulo 4 de Efesios, un poquito más adelante, hay otro versículo que también nos puede ayudar para confirmar lo que estamos hablando. Vamos a leer el capítulo 4, verso 15 directamente. Los hermanos conocen un poco el contexto de todo este pasaje, pero vamos a ir directamente a este verso. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, también eso es lo importante de seguir, la verdad que es el mismo Señor Jesucristo y el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, cada uno de los miembros de este cuerpo de Cristo, que es nuestra cabeza, dice, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Entonces ahí aparece nuevamente que todo el cuerpo es bien concertado, y aquí nos da como una idea de un director, ¿no? Como si fuese el director de una orquesta que coordina adecuadamente para que esa armonía surja de la manera correcta, ¿amén? Que no hayan acordes por ahí desafinados que desentonen y que estorben la presencia del Señor en nuestra comunión, ¿amén? De manera que hay una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros cuando estamos juntos, hermanos, y es atender en el Espíritu la dirección del Señor, estar atentos al Señor, al sentir del Señor y al sentir del Señor en medio de su iglesia, ¿sí? Quizá yo quiera cantar aquella canción, pero tenemos que percibir si eso es la dirección del Espíritu o no todavía, y tenemos que darle ese lugar al Espíritu para que sea el Espíritu el que se mueva en medio nuestro, amén. Entonces volvamos ahí nuevamente al Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Esto es bueno y delicioso para nuestro espíritu, no lo es para nuestra alma. Nuestra alma, al contrario, va a ser bien tratada al estar juntos, amén. Pero es bueno y es delicioso en nuestro espíritu, es de provecho para el propósito eterno de Dios, como vamos a ver ahora. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego
el salmista utiliza dos figuras, ¿no? Dos ejemplos por medio de la cual él quiere hacernos ver por qué es bueno y por qué es delicioso, por qué es provechoso para nosotros estar juntos y estar en armonía, participar de esta realidad de la comunión, ¿no? Y entonces la primera figura que utiliza está en el verso 2, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿no? Es la primera figura que utiliza acá. Entonces, él nos recuerda aquella figura, aquella ordenanza que Dios había dado desde el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote, cuando Aarón tenía que ser santificado y ungido para cumplir con su sacerdocio. Amén. Y el Señor entonces había ordenado que se hiciera un óleo precioso y puro, amén, que vamos a leerlo ahí rápidamente en el libro de Éxodo para recordar y poder comprender un poco mejor esta escritura. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando el Señor le ordena a Moisés construir aquel tabernáculo y todos sus utensilios, entonces en el capítulo 30 de Éxodo, a partir del versículo 22, el Señor le va a ordenar a Moisés que además de todos estos utensilios tenía que componer este aceite, este óleo precioso, conocido como el óleo de la santa unción, amén, con el que después se llegaría a ungir entonces a aquel sumo sacerdote que es Aarón, para que pudiera cumplir ese sacerdocio. Entonces dice aquí en Éxodo 30, versículo 22, habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y canela aromática a la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250 y de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Amén. Entonces, así se componía, así se elaboraba este aceite de la santa unción, sobre aquel aceite de olivas que, como sabemos, es figura del Espíritu Santo de Dios eterno, que estaba desde la eternidad junto con el Padre y con el Hijo, amén, pero que ahora a ese aceite, o sea, a ese Espíritu Santo que estaba desde la eternidad, se tenía que agregar estas especias finas, amén, la mirra, la canela, la casia, el cálamo, amén, que como bien hemos aprendido, todas estas especias finas que se agregaban a este aceite son figura de la obra de Cristo encarnado. Lo que el Señor logró en su humanidad y en la cruz del Calvario representan esas especias que ahora son finas, amén. Esa humanidad perfecta y preciosa del Señor que ahora es agregada al Espíritu Santo de Dios que estaba desde la eternidad con el Padre y con el Hijo, amén. Y eso ahora compone el Espíritu Santo, recibiendo y tomando lo que el Hijo de Dios logró en su victoria, en aquellas especies finas, amén, en la mirra, en la victoria sobre la muerte, en esa canela aromática que nos da esa nueva vida, ese aroma de la vida en Cristo Jesús, amén, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre el enemigo. Eso que el Señor Jesucristo logró ahora es añadido al Espíritu Santo y se conforma este óleo de la santa unción. Amén. Que era un óleo santísimo y que era compuesto según el arte del perfumador, o sea, según la obra y el propósito de Dios. Nadie puede imitar, ni nadie puede llegar a hacer algo tan precioso como la obra del Señor Jesucristo puesta en medio de nosotros por su Santo Espíritu. Amén. No hay nada comparable con el fluir del Espíritu de Dios en medio de nosotros. No podemos reemplazar ese fluir y ese aceite precioso que el Señor quiere que sea ahora derramado desde la cabeza del sacerdote, pero que, como decía ya el Salmo, desciende hasta el borde de sus vestiduras. Eso quiere decir que aquella unción preciosa estaba inicialmente sobre la cabeza de Aarón, que es figura de Cristo mismo, pero aquello que Dios quiso darle a su Hijo, eso ahora su Hijo quiere depositarlo hasta el borde de su cuerpo, hasta el borde de sus vestiduras. De manera que el Señor quiere que hasta el menor de sus hijos sea participante de aquel depósito precioso que Él recibió del Padre, y lo hace por medio del Espíritu que desciende desde la cabeza y toca hasta lo más último de sus vestiduras, hasta el borde de sus vestiduras.
Amén. Y Él quiere que nuestra comunión y todos nosotros seamos ungidos cuando estamos juntos. Hay una realidad preciosa cuando nosotros estamos en comunión, hermanos. Y es que hay un toque, hay una presencia especial del Espíritu Santo en medio nuestro. Nosotros somos ungidos de una manera especial cuando podemos estar juntos en comunión con los hermanos. Hermanos, nunca nosotros solitos podremos alcanzar la plena bendición de Dios sobre nuestras vidas. La plena bendición de Dios se alcanza cuando nosotros estamos en comunión constante con nuestros hermanos, porque es allí donde ese óleo nos va alcanzando y nos va tocando de una mejor manera. Amén. Entonces, esta obra de Cristo que comienza en su cabeza desciende por todo el cuerpo y baja hasta el borde de sus vestiduras. Amén. Y luego continúa diciendo acá, verso 26, fíjense que no se queda solamente ahí, dice, con él, o sea, con aquel aceite, ungirás el tabernáculo de reunión. Esta es la misma figura de ese aceite, ungiendo todo el cuerpo. Amén. No solamente la cabeza, no solamente a Cristo, sino ahora también a su cuerpo. El arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. ¿Amén? O sea que hay una realidad en el hecho de que nosotros al estar juntos, como nos muestra acá y nos está describiendo el Salmo, de que ese óleo sea derramado en medio del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y es que somos santificados en medio de nuestra comunión. Somos ungidos en medio de nuestra comunión por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Somos apartados de Dios. Dice, ungirás también a Aarón, ahí está esta figura que usó el salmista, y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Amén. O sea que esto nos enseña que no hay nada en medio de nuestra comunión más importante y más glorioso que el Espíritu Santo en medio nuestro. Amén. No podemos nosotros suplantar la dirección del Espíritu Santo y poner nuestra propia dirección. Amén. Sino que no podemos nosotros componer, como dice ahí, un ungüento semejante, o sea, tratar de imitar lo que solamente el Espíritu puede hacer en medio nuestro, tratar de imitarlo y poner otra cosa diferente. Amén. Hermano, nuestra comunión tiene que ser sustentada únicamente sobre la base de la dirección del Espíritu Santo y sobre la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Amén. Nos equivocamos nosotros cuando tratamos nosotros en nuestra fuerza de forzar algo, de tomar la dirección de la casa de Dios por nuestras propias manos y tratar de coordinar nosotros entonces la iglesia. Vamos a coordinar correctamente, vamos a poner aquí un grupito, otro grupito que se encargue de esto y vamos a hacer de esta y de esta manera. Dice el Señor que solamente el Espíritu Santo, que no podemos componer algo similar, ¿no? Que no podemos quitar ese lugar del Espíritu Santo en medio de nuestra reunión. Amén. Entonces, de todo esto nos habla este óleo que desciende, entregándonos toda la riqueza de Cristo de nuestra cabeza y ungiéndonos. Amén. Pero quisiera resaltar otros dos aspectos más, hermanos, con respecto al óleo de la Santa Unción, a este buen óleo que nos describe acá. El primero está en Isaías, capítulo 61, que también nos muestra esta realidad del aceite, de ese óleo precioso que fue derramado sobre la cabeza, pero que alcanza el borde de sus vestiduras. En Isaías 61 dice, vamos a leer desde el 1. El Espíritu de Jehová, que es figura de ese óleo precioso, el Señor está sobre mí. Y como bien sabemos, este pasaje el Señor Jesús lo tomó cuando estuvo leyendo allí las Escrituras, ¿no? O sea que este que está hablando acá es Cristo mismo. ¿Amén? El Espíritu de Jehová, aquel sobre el que reposó el Espíritu de Dios,
que es Cristo, inicialmente el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Entonces ahí aparece nuevamente esta figura. Amén. Aquel Cristo, aquella cabeza diciendo que el Espíritu estaba sobre él y que había sido ungido. Amén. Pero gloria al Señor, porque no se queda solamente con eso, sino que comienza a describir todo lo que implicaba el hecho de que el Espíritu estuviese sobre él, ¿no? Y empieza a decir cómo entonces el Señor le había enviado para proclamar libertad, para traer consuelo, para traer sanidad, amén, para quitar angustias en medio de su pueblo. Y ese es el óleo que ahora desciende desde su cabeza y va hasta el borde de sus vestiduras. O sea que este buen óleo que es derramado, esta bendición que hay en la cabeza, ahora alcanza el cuerpo, nos alcanza a cada uno de nosotros. ¿Cómo? En medio de nuestra comunión. Mis hermanos, nosotros cuando estamos juntos, cuando permanecemos en comunión en cada una de nuestras localidades y cuando tenemos la oportunidad de estar juntos como en estos días, nosotros podemos percibir, hermanos, que hay un obrar especial del Señor en cada uno de nosotros, de sus hijos. ¿Amén? De que el Señor puede traer libertad de una manera especial cuando estamos juntos. ¿Amén? De que el Espíritu del Señor en medio de su iglesia trae consolación, trae fortaleza, quita nuestras angustias. ¿Amén? Y todo eso es una realidad que nosotros podemos experimentar permaneciendo juntos en la presencia del Señor como hermanos y en armonía. ¿Amén? Hermanos, si nosotros tenemos heridas en nuestros corazones, si nosotros tenemos cargas en nuestra vida de las cuales todavía no hayamos podido ser liberados, permanezcamos en la comunión del pueblo de Dios. Y estamos seguros de que allí es aquel óleo precioso nos alcanzará. Amén. Y nos va a librar, nos va a animar, nos va a fortalecer, nos va a consolar. El Señor quiere que permanezcamos allí, mis hermanos, porque es allí donde Él envía bendición, es por medio de su cuerpo. Amén. Por medio de aquel óleo precioso que se derrama y alcanza hasta el más pequeño de los hijos de Dios. Amén. Hay un cuidado, hay un consuelo, hay una libertad, hay un fortalecimiento especial cuando nosotros estamos juntos. No creamos, mis hermanos, que el Señor nos va a poder bendecir de la misma forma si nosotros nos apartamos y estamos solitos. Es más, el Señor nunca nos va a llevar a estar solos. A veces podríamos escuchar por ahí de alguien diciendo que el Señor lo llevó a estar un tiempo solo, a permanecer unos cuantos meses solo por allí. Pero yo creo, mis hermanos, que el Señor nunca daría una dirección a un hijo suyo de que se aparte de la comunión con sus hermanos, de que se aparte de esta bendición que tiene disponible para él. Amén. Entonces, esta es la bendición que el Señor quiere derramar sobre nosotros. Amén. Voy a utilizar una figura más, mis hermanos, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Lo hemos considerado en otras oportunidades, pero como estamos hablando de esto, vamos a tocarlo hoy nuevamente. Lucas 10. Y está allí esta parábola del buen samaritano. No vamos a leer toda la parábola, vamos a ir directamente al punto que estamos tocando, en el versículo 33. Los hermanos conocen todo el contexto de esta persona que fue herida y dejada al camino por ladrones, amén, en una condición de muerte que nos representa nuestra condición, amén, nuestra condición caída, apartados de la presencia de Dios, despojados del enemigo, amén,
heridos en el camino sin poder movernos. Y ahí pasa aquel levita, pasa aquel sacerdote, demostrando que ni el legalismo ni la religión son suficientes ni pueden ayudarnos en nuestra condición caída y perdida y de muerte en la que nos encontramos. Amén. Hasta que por fin pasa aquel buen samaritano, amén, que es figura de Cristo mismo. Amén. Y dice que él, movido a misericordia, entonces se acercó hasta aquel hombre caído, se acercó hasta cada uno de nosotros. Amén. Y vino, y dice que entonces, ahí en el verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Esta es la obra del Señor por cada uno de nosotros. Y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Está la obra del Señor por cada uno de nosotros, derramando su sangre, que es figura de aquel vino, amén, y ungiéndonos con aquel aceite para terminar de sanar las heridas con las que todos nosotros llegamos aquí a los pies del Señor. Amén. Con nuestras vidas destrozadas, con todo lo que hemos tenido que vivir y cargar apartados de Dios, y llegamos en esta condición aquí. El Señor nos perdona, nos limpia por su gran misericordia con la que nos ama, amén, y además de eso nos da de su Espíritu en nosotros y comienza entonces a sanar esas heridas, amén. Y no solo eso, sino que nos pone en su cabalgadura, o sea, quiere hacerse cargo ahora de nuestras cargas, de nuestra vida, no quiere que sigamos andando por nosotros mismos porque Él conoce nuestra debilidad. Entonces nos pone sobre sus hombros y nos lleva, amén. ¿Y a dónde nos lleva? Sobre sus hombros, a aquel mesoncito, amén. Ese mesón que es un lugar en el camino en el que llegan las personas que necesitan un descanso, que necesitan un cuidado. Amén. De manera que aquel mesoncito podríamos decir que es una figura de la iglesia a la cual el Señor nos trajo. Amén. El Señor no nos va a perdonar para dejarnos solitos. Él viene y nos pone en aquel mesón, que es el lugar donde podemos descansar. Es la realidad de la iglesia, es la realidad del cuerpo de Cristo. Amén. O sea que el Señor, una vez nos sana y nos limpia, nos pone en el mesón. Amén. Y continúa luego diciendo acá, dice, otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Esa es la realidad del cuidado nuestro en medio de nuestros hermanos. Amén. Cuidarnos unos a otros. El cuidado y la delicadeza que tiene el Señor a ponernos en medio de su casa es porque Él está preocupado de que nosotros seamos plenamente restaurados de nuestra condición, así como aquel hombre que fue herido. Amén. Y nos trae aquel mesón para que estemos allí y todos los demás estemos cuidándonos unos a otros hasta que podamos seguir avanzando, de manera que podamos seguir avanzando a salir de a sanar nuestras heridas, a salir a nuestra libertad, amén, a ser fortalecidos. Eso es toda la realidad que nosotros debemos y podemos experimentar en medio de la comunión con nuestros hermanos. Y también a tener misericordias unos de otros, porque todos los que llegamos a ese mesoncito estuvimos también heridos alguna vez. Amén. Entonces, mientras que se sanan esas heridas, mientras que vamos madurando, tenemos que irnos teniendo también paciencia y misericordia, porque no nos olvidemos que nosotros también estuvimos allí tendidos en el camino, también llegamos heridos, amén. Y qué triste es que ahora que estamos un poco mejor por el Señor, entonces empecemos también a revisar a los otros y a acusar a los que llegan recién, porque están muy heridos. Pero no fue el Señor también el que tuvo misericordia de nosotros, y ahora nosotros también ahora tenemos que tener cuidado por aquellos a quienes el Señor atrae. Todo esto está en la realidad de nuestra comunión, amén, en la realidad de la iglesia, en la realidad de la comunión del cuerpo de Cristo, amén. Entonces, hermanos, volvamos ahí al Salmo. ...133... Entonces dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y acompáñenme entonces ahora, mis hermanos, olvidé un pasaje que también quería mencionar, que también menciona sobre el óleo, que está en el libro de Esther. Un minutito, vamos ahí al libro de Esther, por favor. Antes de pasar a la otra figura que nos habla Esther, en el capítulo 2. Hay un versículo allí que nos habla también acerca de lo que hace el óleo, de lo que para qué se usaba el óleo
en este tiempo. Dice, veamos desde el verso 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas, Esther 2:12, cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Este es un pasaje que está aquí en el libro de Esther. Como nosotros sabemos, Esther tenía que venir y presentarse delante del rey Asuero. ¿Amén? Y nos muestra otro uso de ese óleo. ¿Amén? Sabemos que quizás esta costumbre no era propiamente una costumbre del pueblo de Dios, porque esto fue en el tiempo del cautiverio. Pero si la palabra lo dejó registrado, quizás nos pueda enseñar también algo, ¿no? Y es que con este óleo, con el óleo, las doncellas se preparaban para venir a ver al rey, cuando era el tiempo para ver al rey. ¿Amén? O sea, era un perfume, algo que les daba frescura y las preparaba para aquel momento en el que ellas tenían que presentarse delante del rey. Y esto nos enseña también a nosotros en este contexto del que estamos hablando. ¿Amén? Porque eso quiere decir que ese óleo derramado sobre todo el cuerpo, cuando estamos juntos, nos va preparando para la venida de nuestro Señor. ¿Amén? Porque el Señor no viene por cada uno de nosotros. Claro que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados según nuestras obras, pero Él está preparando una esposa que esté ataviada, amén, y que esté preparada para recibirle a Él como su Señor. O sea que en la comunión de los hijos y en el derramamiento de ese óleo sobre nuestra comunión, de aquel espíritu, de aquella frescura, el Señor nos va preparando para la eternidad. El Señor nos va preparando para lo que va a ser cuando Él regrese. El Señor nos va preparando y nos va conformando a su reino. Amén. Nos va dando esa frescura. Amén. O sea que hoy, conforme estamos en comunión, nos vamos preparando para aquello que va a ser la eternidad con el Señor, una comunión constante con el Señor y con todos nuestros hermanos, y nos va dando esa frescura de la vida de Dios en nosotros, de manera que no seamos ajenos para cuando el Señor regrese, sino que estemos verdaderamente preparados, perfumados para Él. Y ese atavío de la esposa, ese perfume en la esposa se da en medio de la comunión de los hijos de Dios. Amén. Estamos preparándonos también para eso. Vamos a terminar entonces ahí en el Salmo 133, mis hermanos, con la otra figura que el Señor nos da. Dice el verso 3, otra figura que utiliza el Señor. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y nos damos cuenta que en las dos figuras es constante la figura de algo que desciende, es decir, algo que procede de arriba, amén, y que desciende. No es algo que nosotros podamos fabricar, sino es algo que proviene de Dios mismo, de la presencia de Dios. Y aquí ahora utiliza entonces esta figura que es como el rocío de Hermón. Los hermanos saben que el monte Hermón queda al norte de Israel, amén, y que sobre ese monte a veces hay esas neblinas, ese rocío que narra acá, y por medio de esas neblinas, de ese rocío que se forma sobre la cima de aquel monte, más otras afluentes más, de allí nace lo que es el río Jordán, que el río Jordán desciende entonces desde aquel monte Hermón, que nace con aquel pequeño rocío y desciende por todo el monte Hermón y luego cruza todo Israel de norte a sur, amén, pasando por el mar de Galilea y luego llegando hasta el mar Muerto. Y ese río, el río Jordán, es el que trae vida a toda esa nación de Israel, amén. Toda la vida proviene, toda el agua que puede traer Israel proviene de aquella afluente que se forma en aquel pequeño rocío allí en el monte Hermón. Amén. Y volvemos a nuevamente aplicar esta figura y nos habla entonces acerca de la vida que Dios suministra por medio de la comunión con sus hijos. Amén. Está Él en comunión con el Padre, amén, pero Él por medio de su Espíritu quiere llenarnos de su vida. O sea, hay un fluir de vida especial cuando nosotros estamos juntos en comunión. No solamente una bendición en el sentido de ser restaurados de nuestras heridas, de traer alegría, amén, de quitar nuestras lágrimas y darnos alegría y gozo, como leímos allá en Isaías, sino además hay un suministro de vida especial en nosotros cuando estamos juntos. Amén. Hermanos, nuestro crecimiento es espiritual, nuestra vida espiritual no puede crecer apartados de la comunión de los hijos del Señor. Amén. Yo creo que si en algún momento algunos de nosotros hemos experimentado un tiempo en el que no podamos compartir con nuestros hermanos, habremos podido confirmar
cuánta sequedad se comienza a sentir en nuestro espíritu por causa de no tener comunión con nuestros hermanos. Amén. Nuestra vida espiritual comienza a secarse, nuestra vida espiritual comienza a mermar cuando no estamos en comunión constante con nuestros hermanos. Es indudable que al estar juntos hay un fluir especial de la vida del Señor por medio del relacionamiento de cada uno de nuestros hermanos. Amén. Y aquí recuerdo un pasaje que el hermano Ni explica en uno de sus libros que se llama No améis al mundo. Ustedes recuerdan allá cuando el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, amén, antes de ir a la cruz. Y Pedro se acerca y le dice: Señor, ¿tú no me lavarás a mí los pies? Y el Señor le dice que era necesario, que lo que él estaba haciendo ahora no lo entendería, no lo entiende ahora, pero que lo entendería después, amén. Y sabemos que lo tenía que entender después porque no era solamente el hecho externo de lavarle los pies a sus discípulos, sino que el Señor estaba implícitamente también dando una figura con este acto que él estaba haciendo. Él les decía que no era necesario lavarse todo, como Pedro también se lo insinuó, porque ya ellos estaban limpios. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el Señor ha hecho una obra de salvación por nosotros, amén, de que el Señor nos ha separado por medio de su Espíritu y que somos hechos hijos de Dios y que verdaderamente Él nos ha perdonado, amén. Pero los pies sí era necesario lavarlos. ¿Y por qué era necesario lavar los pies de los discípulos? Por el caminar sobre esta tierra que hace que el polvo del camino se pegue a nuestros pies, amén. Y eso es figura de que todos nosotros somos hijos de Dios, pero no hemos sido todavía quitados del mundo, como oró el Señor: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, a pesar de que somos hijos de Dios, tenemos todavía que caminar en este mundo, tenemos a veces que ir a nuestros trabajos, tenemos que estar en nuestros estudios, tenemos constante contacto con cosas que no son santas, ¿verdad? Yo creo que todos experimentamos esa realidad, amén. Ninguno somos tan espiritual como para ya estar entre el cielo y la tierra y no tener contacto con esta tierra, amén. En alguna medida todos tenemos un contacto, y ese contacto hace que como que un polvo se pegue a nuestros pies, nos ensuciemos en alguna medida por causa de ese contacto. Y es así. No es verdad que cuando estamos mucho tiempo en nuestro trabajo, sumergidos en el trabajo, nuestro pensamiento se carga, se agota. El tratar con las personas que están alrededor de en nuestro estudio, en el trabajo, aún en el transporte público, escuchamos palabras, comportamientos, y nosotros también como que se nos pega un poco de ese comportamiento, y llegamos a nuestra casa o llegamos a la reunión y estamos un poco como alterados porque en el bus nos estrujaron, nos empujaron, nos apretaron y queremos seguir como en ese ambiente, ¿no? Y eso es como un polvo que se pega a nuestros pies, ¿no? Pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, luego de haberle lavado sus pies, le dijo: vosotros también tendréis que lavaros vuestros pies unos a otros, amén. O sea que cuando llegamos, hay una realidad cuando estamos juntos, y es que ese polvo que se nos pega de estar en contacto con el mundo tiene que ser quitado de en medio nuestro, amén. Tiene que ser sacudido, limpiado, lavado y quitado. Y eso lo hacemos cuando estamos juntos en comunión, amén. Y es una realidad, y el hermano allí lo explica, ¿no? Dice: no es verdad que cuando llegamos en esas situaciones que acabamos de mencionar y de pronto llegamos a la reunión con los hermanos, llegamos en ese agite de nuestra alma por haber estado en esas situaciones y de pronto empezamos a tener contacto con los hermanos, un hermano nos saluda, el otro hermano nos saluda, empezamos a alabar al Señor, empezamos a ministrar la palabra. Todas esas cosas como que se van diluyendo y vamos entrando en esa quietud y vamos recibiendo ese suministro de vida del Señor en nosotros, y nuevamente empezamos como que si el Señor nos diera una porción adicional de oxígeno para poder respirar nuevamente y salir de esa realidad y experimentar la verdadera vida que el Señor quiere que experimentamos. ¿Amén? El hermano Níez decía que el polvo tiene una cualidad, y es que el polvo, cuando algo está lleno de polvo, pierde el brillo, ¿no? Puede ser la joya más preciosa, pero si la dejamos expuestas al polvo, el polvo opaca ese brillo y no deja que se dé, ¿no? Pero cuando se limpia nuevamente, se quita el polvo, nuevamente el brillo vuelve a resurgir nuevamente, amén. Y así somos nosotros. Cuando estamos solitos, nuestra vida se va apagando, ese polvo nos va consumiendo. Pero llegamos en medio de la comunión de los hermanos y experimentamos esa realidad de vida. Nos limpiamos unos con otros, nos alegramos unos a otros, nos bendecimos unos a otros. Y ese polvo como que se va quitando y cada vez nuestro brillo va siendo ahora restaurado y de una mejor manera. ¿Amén? ¿No es verdad que el jueves por la noche que llegamos acá
teníamos menos brillo que el que tenemos hoy. Y seguramente vamos a tener más brillo el lunes. Amén. Porque hemos estado más tiempo en contacto con los hermanos, bendiciéndonos, saludándonos, alabando al Señor junto. Y eso nos da un brillo especial en nuestra vida. Nos recarga con la vida del Señor nuevamente. Amén. Y ahora el martes tendremos que volver nuevamente con nuestras situaciones, nuestras cargas. Pero amén, estamos con los hermanos en nuestras localidades, podemos reunirnos, estar juntos y así poco a poco ir siendo participantes de esa vida que el Señor ha derramado en medio de su cuerpo. Amén. Que el Señor nos permita experimentar esta realidad también, el suministro de su vida por medio de la comunión de sus hijos. Y termina diciendo, porque allí envía bendición. La primera parte, la bendición. Todas nuestras cargas, nuestras heridas, nuestros pesos, amén, nuestras preocupaciones son cambiadas, nuestras lágrimas en gozo, en alegría, en paz, en libertad. Y vida eterna. En medio de la comunión del Señor hay bendición y vida eterna. Amén. Que el Señor continúe abriendo nuestros ojos, hermanos, en este tiempo y constantemente para participar de la comunión de su preciosa iglesia y poder ver cuán bueno y cuán delicioso es que podamos estar juntos en armonía. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por hacernos hijos tuyos, Señor, por tu misericordia la que tuviste con cada uno de nosotros, Señor, y porque además de eso, Señor, nos das la gran bendición de ponernos en tu cuerpo, Señor. Señor, agradecemos por la iglesia en cada una de las localidades, Señor, las que estamos hoy aquí reunidas, y tu iglesia en toda la tierra, Señor, y por concedernos este tiempo especial y maravilloso para estar juntos en estos días, Señor. Y rogamos, Señor, que el suministro de tu bendición y de tu vida, conforme tú lo prometiste, Señor, en tu palabra, pueda ser experimentado por todos nosotros, Señor. Que podamos, Señor, hasta el más pequeño de tus hijos en este tiempo, Señor, poder recibir de tu bendición y de tu vida eterna en medio de esta comunión que tú nos has dado. En el nombre precioso de Jesús te bendecimos y nos bendecimos unos a otros. Amén.